Vamos a buscar un poco de carqueja. Este está bueno con el mate dulce, este. Sí. Lo más. Mira, aquí suico. Ahí está, suico. Este está bueno para los parásitos. Sí. Para eso. Es rico el olor, ¿viste? Sí, más fuerte. Después termina como... Y este dicen que, me comentaba un hermano el otro día, que para la época de la pacha a veces se hacía la caña con ruda en vez de con la ruda, que es de afuera, con el suico o con el cachayuyo. Ah, eso decías del cachayuyo. ¿Cuál Sí. es el cachayuyo? No sé, el Eric lo conoce, pero yo no lo vi bien. Es una que He es visto- amarillita ahí. No, he tipo- visto fotos, pero no lo tengo así como Ajá. mucho. Pero eso viene a ser como la ruda de acá, Como la rueda como la de ruda de acá. acá, como chingona. Sí. Claro. Mira, este es poleo, pero ya está peladito para llevar. Mm. Este para hacerse baño las mujeres. Ujú. Mi viejo cuenta de que la abuela hacía después de comer el tecito con poleo y con burro. Con el Digestivo. burrito, sí, digestivo. Ajá. Entre otras cosas, esas son las que se acuerda mi viejo. Ajá, Pero, mira. sí, entre otras cosas eran esas. Estamos llegando a la Ah, pirca. Pírica, una de las pircas. Mira, y Ujú. acá hay más vira. Bien ahí. Los como chimengones somos así como hijos de la piedra Ujú. y del río y Ujú. del agua. Y del agua. La lógica de la ordenación de las piedras, esto que son, acá son piedras más largas, ¿sí? Y más grandes, a los costados, al medio se ponen todas las otras piedras chiquitas, y más que para separar, como bueno, por ahí está esa visión más occidental, ¿no? De que los límites dividen, era para juntar por ahí a las comunidades, a los genenos, a los zacates. Y muchas veces también las pircas se hacían para marcar el recorrido de los animales, de algunos de los animales sagrados, como por ejemplo el zorro o las corzuelas, ¿sí? Como que se las seguía, y eran eso, puntos de encuentro o como caminos también. Vamos a la casa Pozó. Dale, vamos a la casa Pozo. Ahí también hay otra pirca. Y están, ¿sabes qué está ahí? Están los hormigueros. Sí. Los hormigueros que tienen esa posibilidad de conectar ahí las hormigas, el mundo de abajo con el mundo de acá, también son guardianes. Por eso a donde hay hormigueros grandes bueno, son lugares de cuidado. Ah, está el caminito ahí como marcadito. Sí. Acá está el hormiguero, ¿eh? Está así como en la entrada, ¿no? Ahí como protegiendo. A partir de acá se hacía... Esta curva ese ángulo está buenísimo. A partir de acá no solamente servía como vivienda, sino también para contener ahí la montaña un poco, y se tiraba el techito vivo, a veces se sembraba arriba el techito vivo. Y andaban los animales arriba de la casa también a veces. Y de acá se salía para allá. Y es grande esta. ¿Y tu familia construyó alguna así también? No, cuando yo me empecé a hacer la casa acá en el cerro, me acuerdo que vino mi viejo, Sí. la segunda o la tercera vez que vino, miró así, le dio vuelta a la casa, la miraba y la miraba a la casa. Sí. Y me dice, tu abuelo construyó en barro, dice. ¿Y tu abuelo? Claro. Ajá. ¿Y por qué no me dijiste? Le digo, yo andaba con toda la cuestión ahí a flor de piel. Y bueno, se reía mi viejo, como diciendo, ¿por qué no me preguntaste? Claro. Y me dice, y le digo, ¿y qué te acordás vos de lo que te decía Laura? No, dice, ahí en Barrio Talleres, Sí. en la década del 50, ellos después de que los descomunalizan de ahí de la comunidad de San Marcos, en 1892, se van a, mi bisabuelo en realidad, Timoteo, se va a Barrio La Brojal, ahí a Córdoba, y ahí en Córdoba, que en realidad era un barrio indígena, está descrito así en la fuente histórica del momento como un barrio ahí con casita de barro y paja, y de ahí después, bueno, empiezan a laburar de lo que pueden, se van ahí a Barrio Talleres y compran ahí en Barrio Talleres. Y ahí, bueno, la primera casa que se hace en la década del 50, mi abuelo se la hace de barro. De barro, caña, los mandaba él, a mi viejo y a las hermanas, a mis tías, a buscar las cañas, un cañaveral que había ahí cerca, que todavía está el cañaveral, hay un pedacito del cañaveral que está, para hacer las quinchas, la quencha le decían ellos, Sí. no decían quincha, y para hacer el techo con la
con la caña y con el barro. Y bueno, y eso me decía mi viejo cuando hacía la casa, me decía, claro, el abuelo lo que hacía es meter la caña arriba, le ponía una torta de barro y después arriba ya le metía como una capa así ya de cemento. Así. Y lo que hizo, para que la gente no diga que era una vivienda indígena, la alisó todo en la parte de adelante y en una punta, en un poste y en el otro poste, metía un clavito de un lado y del otro, tiraba un hilito y le ponía ferrite y marcaba, tac, hacía como una marquita. Después arriba subía otro poquito y marcaba. Entonces quedaba todo rayadito y después le dibujaba el ladrillo. Para que no parezca una casa indígena, claro, para que no parezca un para que rancho. hiciera... Claro, después esa casa lo voltearon. Esa mira. casa lo voltearon y bueno, ahora está la casa, ya es una casa de material ya, pero está ahí todavía. En este lugar donde estamos nosotros parados, nuestros mayores estuvieron acá. Vamos a pensar cada uno de nosotros en este día, que es el día de la identidad, nuestra identidad, la identidad de nuestros pueblos, de esta parte del territorio. ¡Cabechingón! 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 ¡Hayaya! 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 ¡Marchuel! 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 ...48, el 18, vieron que yo soy quinielero, che, todos los 8 están, y bueno, el 58. Pura, padre, poné, o Horacio, como quieras. Éramos 14 hermanos y a todos nos dijo, ustedes son come chingones. Pero hay que autorreconocerse porque hay hermanos que dicen, no, yo soy español, vengo de España. Y yo con orgullo me autorreconozco lo que me dijo mi papá. Ustedes son como chingones y han tenido en la familia, dice, importantes curacas, casi que decía él. Así que siéntanse orgullosos, no tengan miedo. Y eso es lo que me quedó en mi corazón, ¿no? De decir y no tener miedo a quien me enfrente, decir soy come chingona. Me contaba don Agüero que cuando él coordinó la destrucción de la Pirca, porque querían abrir el pasaje, en el lugar donde estaba la Pirca comenzaron a cavar, y me dice don Agüero que ahí también encontraron, él decía como en tela de alpillera, sí, donde había sal, ahí sí, había un montón de restos óseos. Sí. Entonces ellos se asustaron porque no querían dar parte a la policía por miedo, claro, de que suspendan todo eso, y ellos necesitaban el agua. Dice que había muchos jueces en las casas esas que se hicieron, porque no había nada de casa.
No, lleva Oca. Solo doña Liberata me dio con unos búhos. Sí. Y doña Liberata era indígena, era Era aborigen. indígena, sí. Era la madre de Yuyito. De Yuyito, sí. Yuyito. Sí, y bueno, dicen que cuando cavaban para hacer la casa, se encontraban muchos huesos. Salían y salían huesos, entonces que agarraban ellas bolsas de alpillera, las llenaban de huesos, iban y hacían huecos y la enterraban en la costanera. Antes no estaba la costanera, era todo barranco. Todo barranco, sí. Así que todo eso, la costanera, todo eso están enterrados, todas esas bolsas de hueso. Y mi abuela Mercedes, que no la conocí, ella era la bandera de las monjas catalinas y lavaba la ropa en el río. O sea que ha sido muy importante el río, ¿no? Para esa época, concretamente en 1886, un decreto del gobierno prohibió a las lavanderas del Suquía, que eran del pueblo de La Toma, que siguieran lavando en el río. Sí, fue una de las medidas de represión para desalojarlos de aquí, de este terreno. La historia de Córdoba no comienza con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Tenemos formas de organización social, política, económica, en lo que después deviene nuestra provincia, desde antes de la llegada, incluso de la fundación de Córdoba en 1573. ¿Qué hacen los españoles en la política colonial? Crean las encomiendas, como en otras partes del territorio, que son formas de reducción al trabajo generalmente vinculado a la tierra, pero también van conformando a los efectos de la reestructuración productiva del territorio pueblos de indios. Va a haber muchos pueblos de indios de Córdoba y uno de ellos es el famoso pueblo de La Toma, que se crea en el oeste de la ciudad y se reducen a un montón de indígenas de diferentes grupos que se habían encontrado en Córdoba, pero también sectores no indígenas, pero que van a ser marcados como indígenas dentro de esos pueblos. Negros, que es la categoría colonial, mestizos, y que van a conformar la población de La Toma. La Toma va a tener, como pueblo de indio, existencia catastral incluso, y reconocimiento por parte de la provincia hasta finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX van a avanzar sobre los pueblos indios de Córdoba, en el marco de un boom inmobiliario que registra la ciudad y de reestructuración de barrios de la ciudad. Entonces la provincia define que esos territorios ya son anacrónicos, porque la vida comunitaria es fuertemente contrastiva con la propiedad privada, con las formas de parcelamiento de los territorios comunitarios, es anacrónico y no tiene sentido de existencia. Entonces, esta desarticulación progresiva en el marco de las ideas de progreso de la época se asocian obviamente al boom inmobiliario. Hoy sabemos de la voz de las diferentes comunidades, hacia adentro de las familias, de contarse por generaciones todo lo que es la historia de su comunidad, las vivencias, y eso está muy marcado, sobre todo los espacios y los momentos de sufrimiento que los miembros de los entonces pueblos de indios tuvieron que atravesar a partir de que se les expropia la vida comunitaria, o sea, su vida cotidiana criando animales, haciendo huertas comunitarias, podríamos decir, o cultivos comunitarios. Entonces esa vida comunal es un antes y un después en la historia cordobesa y tiene poco más de 100 años. Recién Córdoba habilita nuevamente y reconoce el Estado provincial indígenas a finales de 2015 con la sanción de 2 leyes que son muy interesantes, esas 2 leyes, porque lo que hacen es no solo reconocen la existencia de los pueblos indígenas actualmente y su preexistencia en relación al territorio que hoy es el Estado provincial, sino también habilita
una estructura burocrática que es un consejo de pueblos indígenas donde las comunidades pueden participar y colaborar asesorando al poder ejecutivo de turno. Esos indígenas que hoy irrumpen haciendo demandas de reconocimiento son sospechados de truchos, o sea, de no auténticos, ¿no? Esto opera también en otros territorios del país, en Cuyo, por ejemplo, o en el noroeste argentino, donde comunidades indígenas que habían sido oficialmente declaradas extintas, hoy se están volviendo a comunalizar y contrastan con esos saberes hegemónicos que los han desmarcado de la historia del lugar. El tema es que cuando es indígena, por ley que le corresponde, reclama territorios que ocupan ancestralmente, o sea, que ocupa por generaciones, y además hay documentos de que esos territorios que hoy ocupa no le pertenecen en términos comunitarios, pero sí le pertenecieron en algún momento, y se le sacaron, sería bueno que los estados avancen, ahora sí, en el reconocimiento de territorios comunitarios. Hola. Hola. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿cómo está? Bien. Soy Pablo Reina. Había reservado un documento para consultar, que es la Ley General de Comunidades de 1881. Sí, ¿trajo el documento? Sí, sí. Aquí tiene. Muy bien. Pasen por ahí. Sí. La segunda sala, ahí lo pueden consultar. Bueno, listo. Muchas gracias, mi amor. Esta es la ley que les comentaba la otra vez, una de las leyes de expropiación de tierras que creó el Estado provincial en el siglo XIX. Esta es de final del siglo XIX, de 1881. Hay otra ley que también se puede consultar, que es la de 1885. Las dos hablan de la expropiación de los últimos pueblos de indios. En ese momento existían 6 pueblos de indios, entre los que estaba La Toma y los que estaba San Marcos, entre otros. Y bueno, le habla principalmente de la ocupación, que es una palabra así como muy fuerte, que estaban haciendo las comunidades en el territorio. En el territorio, sí, como si las comunidades estuvieran ocupando Territorio que no nos corresponde. Claro, tal cual. Que es increíble que tengamos que venir acá a recuperar partes de nuestra memoria. Pensar que acá es donde se empieza a plantear esto de la propiedad privada y el territorio deja de ser, digamos, parte de nuestra identidad. Fíjense que es del 81, o sea, 2 años después de que se inicia la conquista del desierto, entre comillas, claro. Dice en el artículo primero que se autoriza al Poder Ejecutivo para poder hacer mensura las tierras, y acá está la palabrita esta, ocupadas por las comunidades de indígenas en todo el territorio de la provincia. Ese es el artículo 1. Han existido como reductos que han quedado sierra adentro, en el alto, como sabes nombrar siempre la zona de Chilín, en la zona ahí de Santa Teresita, detrás de sierra. Gente que ha tenido tierras en común y que este proceso lo vivió ya durante el siglo XX, ¿sí? como es el caso de ustedes. Sí, en general, están viviéndolo. Claro, o lo están viviendo en la actualidad, sí. Porque hay tierras comunitarias todavía. Sí, tierras comunales. La lucha hoy presente de muchas de nuestras comunidades tiene que ver con visibilizar la lucha hoy. Romper con esta cadena de que lo indígena pertenece a un pasado lejano y al mismo tiempo tiene que ver con esta desconstrucción que tenemos en este consciente, en esta cuestión de que lo territorial está totalmente vinculado a la cuestión de propiedad privada, ¿no? Y que digamos que hoy nuestras comunidades estamos tratando de colectivamente construir esta idea de que territorio tiene que ver con el territorio cuerpo, con el territorio que habitamos, con el diálogo que mantenemos con el territorio, que somos parte de ese territorio y no que tiene que ver con una cuestión de pertenencia. Y lo que se instala acá es la propiedad privada liberal en términos capitalistas. Todas estas otras nociones quedan por fuera. Durante la colonia y en la República, ya en estos últimos 200 años, cómo va habilitando o deshabilitando el estar para nosotros. Porque acá nos deshabilita, ¿sí? O sea, se expropian las tierras, supuestamente no hay más comunidades.
Pero en realidad nuestras familias siguen, y siguen con la memoria oral, siguen en otros territorios, hay procesos de diáspora, etc. Pero ahora en la actualidad, desde el 2015, cuando el mismo Estado provincial crea el Consejo Indígena de Córdoba, ¿sí? Hay un reconocimiento nuevamente. Y estamos hablando de que en 130 años primero nos niega y ahora nos habilita, ¿sí? Y hay que discutir en qué términos nos está habilitando estar ahora el Estado. Acá nosotros tenemos mucha información de cómo se nos vio, de cómo se nos construyó desde ese imaginario, pero que no tiene que ver con lo que somos hoy en el presente. Hoy nosotros tenemos que tener dentro de las comunidades abogados, tenemos que tener historiadores, tenemos que hablar ese mismo lenguaje. Sí, sin olvidar nuestra raíz, que es la comunidad y la espiritualidad que tenemos, porque si no, no podemos. Como después todo esto también fue reafirmado desde las ciencias con el evolucionismo, con ciencias naturales, sí. Porque hoy muchos cuestionamientos en contra del originario tienen que ver con ese biologicismo y ese purismo en la sangre, como si existiera un ADN. O en los fenotipos, ¿sí? Como si hubiera en el mundo algún pueblo puro. No existe ningún pueblo puro. ¿Por qué nosotros nos tienen que parir puros así? Y sabemos que la identidad tiene que ver también con construcciones que se van haciendo y no con lo biológico solamente. Está llegando la procesión de la Virgen Comunera en estos precisos instantes y vienen acompañados con los caporales, los negritos y la comparsa Los Tucumpas. Aquí vienen, nos ponemos de pie, le hacemos un lugarcito al medio para que pasen o a los costados. La Virgen Comunera es una imagen que tiene 250 años. Fue prohibida por el Estado y por la Iglesia la procesión en el año 1909. La gente del pueblo de La Toma eran conocidos como los comuneros. De allí que la imagen de la Virgen se llama la comunera. Un aborigen le hizo la corona que es de plata, sí. También la curaca del pueblo de La Toma le hizo el cetro con palma, lo tejió. La procesión de la comunera era solo hecha por el pueblo de La Toma. Y allí comenzaba fiesta, con comida, con bebida, con baile, con algarabía. Miren lo que son una cosa. 1909. Ahora la comunera salió con las mismas características. Bailarines, músicos, todo popular. Por eso vale la pena como signo, como gesto. Y aquí, en la casona de que fue del curaca Belisario Villafañe, que un día la prestaron al gobierno para que haga, porque el gobierno lo pedía, una sede para la seguridad del lugar. Pero en 1982 el gobierno militar la expropió, pero en realidad no fue expropiación,
fue apropiación, porque en una expropiación se paga. Aquí no pagaron nada, se la quitaron. Por eso ahora el pueblo de La Toma pide, reclama un acto de justicia, que se la devuelvan. El sentido común dice que lo que se presta debe devolverse. El gobierno tiene que devolver esta casona. Un día se lo prestaron, hoy se la están reclamando. Me reconocí después de la muerte de mi madre, porque mi madre iba a la escuela acá en la calle Vélez y Casero, cuando niña, y ¿qué hacían? Le pegaban, la maltrataban, india piojosa, de esto, lo otro, que optó por guardarse, no pudo estudiar, aprendió a leer y escribir, y cuando nosotros fuimos a la escuela, ella aprendió a leer y escribir. Le vamos a pedir a los abuelos de los 4 puntos cardinales que nos acompañen. Vamos a pedir a los abuelos del sur, convocamos a los abuelos del este, a los abuelos del norte, a nuestros abuelos del oeste, a nuestro Padre el Sol, que nos da la luz, el calor y la energía para vivir, a nuestra madre, la tierra que nos contiene y nos da vida, a nuestra abuela Tacu, que está hoy presente y nos cobija bajo su sombra. Hoy en día no existen más los aborígenes en Córdoba, no hay más. No, ¿cómo no es? Estamos nosotros. O sea, hoy nosotros no somos los descendientes de, somos los que estamos, los comechingones que estamos hoy en día. Formaron una nación sin tener en cuenta eso, una nación ficticia. En otros lugares se reconoce a quienes vivieron antes y son parte de. Acá no, se borra todo y por eso es que esta lucha. Estoy por reivindicar a mis padres, a mis ancestros. Para eso estoy acá. Hemos esperado tanto que ya jamás nos dieron una respuesta. Un centro cultural, como lo quieran llamar, pero que sea la casa de los comechingones. Que nos reunamos, el pueblo aborigen, ya que nos han sacado tanto, que nos devuelvan algo. Esto sería bueno que nosotros logremos ir recuperando nuestra cultura, ¿no es cierto? Y además este lugar va a servir para que reafirmemos nuestra identidad como pueblo originario camechingón. Lamentablemente también hoy en día los petroglifos, los morteros, la conana, la pictografía, los lugares sagrados, ceremoniales, los lugares funerarios, hoy lo están usando para el comercio turístico y va mucha gente sin saber qué significa cada lugar de eso. Ahí está la historia de nuestro pueblo. Tejidos ancestrales, los que trabajaban con las lanas, con los hilos. Los tejidos son los libros que la colonia no pudo borrar. Y es tan cierto, ¿no? Yo todavía no
agarré el quiero un mate. Ahora la paso. No lo sé. ¿Qué? Bueno, pero ahí se llenó. Yo dejé todo prontito, faltaban esas cosas. Que si igual me lo voy Una minga es un trabajo comunitario que se hace para uno, como ser yo, pido para que la gente venga a mingar para hacer, pongámosle, desmonte, para cosechar, para sembrar, o techo, o adobe, o hilar en este caso. Entonces los otros vienen y me hilan para mí y yo a cambio de eso les doy de comer y de tomar. Y eso es, trabajo en colaboración. Y yo a la vez quedo en deuda con todos ellos. Después si ellos me invitan a otra minga, yo tengo que ir y hilar. Y eso es la minga. Un aplauso para el anfitrión, acá. Para saber cómo te va. ¿Te dejo tú acá? Sí. Y allá qué linda lana. Ah, la pilla para el viaje está bien de nada. Sí, esto vale mucho. No. Consiguió el primero lo tuerza. Lo tuerza. Sí. Por lo menos lo pongo. Cada uno tiene su técnica. Sí, esto vale mucho. Voy abriendo ahí así. Sí. La recuperación. Y que tiene como mugrecita. No, pero eso ve y sale. Sale solo la Sí, mugre. cae eso. Eso porque la oveja estaba... ¿No las lavan antes a las ovejas? No. Se la... Tenía pija, algo de eso. Y a la oveja se la... No se usaron estos. ¿Cuándo se la...? Esquila ahora para el Esquila. verano. Nosotros acá esquilamos 2 veces al año, pero acá, por lo menos yo y la Rosa, que es acá en la sierra, de pocho 2 veces al año. Pero hay un otro lado donde no se la esquila una sola vez. Hay de esquila de verano y esquila de invierno hacemos nosotros. ¿Y el animal, cuando las matas a las ovejas también las esquilabas? No, porque ahí se usa para hacer pellón. Y tiene que estar la oveja sin esquilar. ¿Cómo es? Para hacer pellón, cuando carnemos las ovejas grandes, están sin esquilar, para hacer pellón. ¿Qué es el pellón? Uno que va en los aperos, ya después. El cuerito de oveja. Ah, el cuerito de oveja. Pero tiene que estar sin esquilar la oveja. Y tiene que ser grande la oveja de edad. ¿Puedo mezclar acá? Sí. Y no puedo enganchar No, todo. se llama, ¿cómo se llama? ¿O ya está? Que venden en la ruta. Más o menos. No, ese es el cuero nomás. El cuerito. Sí. Pero la oveja está muerta ahí. Claro. Y le saca el cuero. Sí. Ah. Claro. Pero acá le sacan el cuero a los vivos. Caminando la pobre oveja. Claro. Claro, eso. En realidad Perdiendo. eso es cuando es sin cuero, claro. Es sin... Sí. Bueno, con ser esos pedazos que te quedan ahí se usan para rellenar el pello. Como se esquilaba una cosa y Sí. cuereada es Es la otra. otra, claro. Ahí va. Para que se coja tiene que ser así. Primero se hace el nudo que queda atrás de enrosque en la mano, para que no se saque. Me extraña, mi hijito, que un hilandero como usted haga esa clase de rosca. No, mira, ya ve cómo coge. ¿Ve? No. Y solo... Acá tenemos una maestra muy exigente. Dame la lana, te digo cómo se hace la rosca. Ah, la hace con los dedos. Claro, con los dedos. Claro, no, yo la... En tu brazo, en tu mano, en la mano tuya. Y ahí salís el... Pero lo que pasa es que así es cuando la rosca es cortita.
Y en cambio cuando es mucha como la que había hecho hace un rato yo, no, tiene que ir el pedazo grande queda acá atrás. Está al revés, Dale una chancleta sola. Cada uno tiene su... Sí, señora, sí. Mientras corre se puede hilar. Basta que se puede hilar. Ahí. ¿Vos sabés curar la enfermedad de las plantas también, por ejemplo, del maíz, la lagartija que le agarra también? Sí. ¿Sí? ¿Y has curado algún campo así alguna vez? ¿Sí? Sí, porque le creo que le dijo. Bueno, pero ¿le da resultado 100% o qué? ¿Cómo? No, porque eso es cuestión del que cree. Sí, porque si como será ahí ya la pregunta, usted ya está desconfiando. En cambio los de acá no desconfían. Y me van y me piden que les vaya y les cure el campo y ya, y no tienen más bichos. Lo mismo las emichaduras de los animales, el moquillo. ¿Sí? ¿Y eso de palabras también todo? Sí, hay un rezo, una oración y unas cosas que se hacen y... Es como lo... Sí, ¿quién te las pasó a vos? Y los que curan, los otros que curan. No se pregunta esas cosas porque... Claro, sí, no se pregunta. No se pregunta, está diciendo Mauricio. ¿Sabes por qué no te preguntas? Porque no te quiere dejar que uno le quite. No, después pierde uno el poder. En el otro también hay una energía. Sí, que chupa. Esto también le llega a la persona que cura. ¿Cómo se conecta? Ahí me estaba contando el... No. Este tiene que tenerlo. Con esta lo tiene así. Mire así. Y con esta baja acá. Y lo gira. Y de ahí sube acá y abre así. Y de ahí vuelve a bajar y gira. Vuelve a bajar. Y no se tira mucho, es como apenita No, tirar. apenita para que no se corte. A ver, eso voy tirando. Pero parece que lo vamos a bajar. Y acá se hace el medio boza, que es este nudo. Así. ¿Ese es el primer nudo? Sí, es el medio boza. ¿Medio bozar? Sí, medio bozal se llama. Acá en Pocho tejen mucho, hay muchos tejedores en toda esta parte. No, queda la Rosa. ¿Cómo se llama la hermana de la Rosa? Sí, la Seferina. La Seferina, yo póngamele la Rosa y nada más. Que la Seferina no teje, sabe, pero no teje. Y el otro, y tejía la titina que se murió. ¿Cuánto hace que se murió la titina? Y la gente que del lugar no, así no tiene ni tradición ni costumbre, ¿no? Tienen por tradición, pero no quieren tejer ni quieren cosas. Lo saben hacer, pero no Claro, debe haber, hay muchos que son inactivos, que quiere decir que lo saben hacer, pero no lo hacen. Y la otra generación ya no lo va a hacer. No, lo que pasa es que no ven la plata. Entonces en algo que vos no ves ganancia a cosas, ¿a qué joder? Póngamele con la comida. Porque si vos no vas a hacer algo que vos no tengas que comer hoy. Porque póngamele yo y ella que tenemos otra posibilidad de vivir de algo en otra cosa. Porque no es como muy valorado el trabajo, ¿o no? Claro, no se valora mucho. No es valor, ni siquiera paga. Ya está, tiene que guardarlo en el coso porque está muy retorcido. ¿Qué hago? ¿Lo enrollo así? Tiene que sacar el nudo y enrollarlo en el uso. El domingo al lunes. ¿Cuándo? ¿El que viene? ¿Esas son teñidas así? No, es teñido natural. Sí. Del gato Domínguez, ¿eso lo hiciste vos, Eri? Sí. Está muy El bien. gato Domínguez. ¿A dónde es eso? ¿Con qué teñiste esta parte? Con suico es eso. ¿Este es suico? Sí. ¿Qué queda así? ¿Y este naranja? Chilca. ¿Chilca? Sí. ¿La flor o la...? No, la rama, la planta. La planta misma entera. Mira qué hermoso cómo queda. Claro, este es chilca. ¿Y este de qué es tan finito? Llama. Ah, esta es la de llama. Sí. Y esta es natural así. Qué suavecita.
¿Y esta? ¿Esa de Esta también ya. ¿Esta también es llama? Sí. ¿Esta las trajiste, las hilaste vos? Sí, 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 esta hiladito, sí. ¿Y es más complejo o no? Sí, a mí no me gusta hilar llama. ¿Por? No. Es un trabajo. No, es mucho trabajo. ¿Por qué trabajas? Porque es como una seda. Una seda y... Sí, supe hacer un poncho de lana llama, pero me dio... A mí me cuesta tizarlo, no hilarlo. Claro. Eso no hay que tizar la llama. Mira, es re suavecita. No sé por qué. Sí, no, pero es muy complicado. Sí, muy complicado. Es interesante pensar cómo estas materialidades que vemos a nuestro alrededor y que son en números de a miles, que se encuentran bajo resguardo y cuidado en el Museo de Antropología, en la reserva, cómo responden a distintos modelos de ciencia que se han sucedido en el tiempo. En un primer momento, durante varias décadas, el modelo de ciencia dominante, no era el único, pero digamos era el paradigma predominante, tenía que ver con el coleccionismo de piezas enteras. En la mayoría de los casos son piezas que proceden de contextos de cementerios, de contextos fúnebres, de excavaciones de cementerios, algo que en el nuevo modelo ya no se está utilizando, ya no se está priorizando en el nuevo modelo científico. Lo que hoy estamos observando, sobre todo en los grandes museos nacionales, es un descoleccionismo. De alguna manera es desprenderse de estas colecciones y que vuelvan a sus originales propietarios, como son los pueblos originarios. ¿Qué hacemos con determinados tipos de restos que se hallan en estas reservas? Uno de ellos, por ahí, los más sensibles, los más delicados, son los restos humanos. Los más demandados por los pueblos originarios hasta el presente han sido los grandes museos nacionales, como es el Museo de la Plata y el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. En el caso del Museo de la Plata fue creado en el siglo XIX y el Museo Etnográfico en 1904, comienzos nomás del siglo XX. En ese periodo se desarrollaba en lo que era el país recién constituido como tal, como Estado-Nación, políticas de exterminio hacia los pueblos originarios. Y los museos, estos museos, sobre todo el Museo de la Plata y el Museo Etnográfico, jugaron sus roles en esto. Por ejemplo, había instrucciones para los militares que estaban en el campo militar, en la lucha, para que pudieran recuperar de alguna manera a los indígenas que eran muertos en estos genocidios, en estas matanzas, que luego fueron procesados como si fueran objetos, descarnados, y ahí se empezó a construir esta idea de que lo que ingresan no son personas, son restos óseos, ingresados a los museos como objetos de estudio. Son muestras de culturas que están desapareciendo, de individuos que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque este nuevo Estado no incluía a estas poblaciones, por eso estas grandes matanzas. Se les sacó el cerebro por un lado, se sacó el cuero cabelludo por otro, los huesos por otro lado, fueron exhibidos hasta los años 40 y que a partir de los fines del 80 fueron reclamados por sus comunidades para que sean devueltos. Los pueblos originarios han sido fundamentales, centrales en movilizar no solamente a sí mismos como pueblos y organizándose y pidiendo su reconocimiento estatal, sino también originando en el ámbito académico profundas polémicas, profundas reflexiones que han hecho que hoy muchos de nosotros, que antes a lo mejor pensábamos de otra manera, hace unos 20 años atrás, 15 años atrás, nos hayamos replanteado esto, al punto que existen códigos de ética
en el marco de la arqueología, de la antropología biológica, o también está cada vez más extendido el consentimiento libre, previo e informado para cualquier acción antropológica en el campo, ¿no? O también en los museos, que implique siempre hablar de ese otro que ha construido la antropología como su objeto de estudio. Y dejar de pensar en huesos y pensar en personas. Ah, este es el pozo que había cavado. Este es el pozo, pero donde, mira, este otro, acá, claro, este es el que había cavado y es el que después yo lo terminé de tapar porque ahí es donde estaba saliendo el otro huesito. Los que se encontraron estaban acá, en esta parte de ahí. Y allá, acá, estos fueron los primeros, ¿no? Claro, pero esto ha sido porque la pala ha movido acá y los ha llevado para allá y como para aquel lado, en esa parte de ahí, y lo han arrastrado. Por eso es como que ahí está. Capaz que la parte de arriba haya quedado ¿sí? en la pala y la hayan llevado para tapar ahí la hora del gas. ¿Vos decís? Para mí que está ahí. Está ahí. Sí, como que han arrancado la parte de ahí abajo. Muchos vecinos acá de Agua de Oro, de todas las comunidades del interior, daban cuenta de esto, del hallazgo que se hacía de forma fortuita, así, sin buscarlo, de restos humanos. A diferencia del otro hallazgo, acá fue mucho menos, muy poquitos huesos, cerámica, como dijo la compañera, y huesos de animales. Fueron cambiando las ideas en la propia academia y en las comunidades con las cuales uno trabaja respecto a ese tema muy puntual que son los restos humanos, ¿sí? En un primer momento, cuando empezamos a trabajar con Mariela hace 15 años, era un patrimonio. Muchas veces se lo sigue hoy diciendo como de valor patrimonial, eso lo habrán escuchado, ¿cierto? Sí. En donde hoy es, en el pueblo La Toma, donde hoy es el Antigal, se encontraron unos restos ahí y se hizo una investigación. No sabemos realmente, pero se habla de 3.073 años de esos restos. Todavía no tenemos el permiso porque pensábamos que podíamos hacer y divulgar eso, pero no, porque nos va a pedir la provincia, nos va a pedir la nación, y esos restos nosotros queremos volverlo al lugar. Entonces tenemos que tener el protocolo legal de información. La comunidad lo tiene los restos. Y además hay otra cosa, nosotros estamos reclamando la devolución de una casona, que en el patio de esa casona hay un algarrobo que es prehispánico, tiene 600 años, y no lo queremos declarar patrimonio porque hasta que no nos devuelvan la casa, o sea, no, si lo declaramos patrimonio, o sea, pasa a ser del Estado. En cuanto a comunidades originarias, hay una conexión muy profunda cuando el espíritu de los lugares, los tiempos, los árboles te cuentan. Como el algarrobo abuelo que está ahí, que si hablara la historia, y hay seres sensibles que saben escuchar lo que ese abuelo tiene para contar, otra sería la historia que podríamos narrar. Pero quizás también es como ella decía, como una necesidad misma quizás de defensa de la tierra, del ambiente, de todo, es como que antes tal vez no era necesario, digamos, porque estaba preservado y cuidado. Ahora con todo este avallazamiento inmobiliario y todo, es como que bueno, hay una necesidad porque está en riesgo. Entonces el lugar mismo se está defendiendo. Históricamente, en los últimos 20, 25 años, todas las luchas indígenas que se han planteado por fuera del Estado costó mucho. Entonces uno entiende que, a ver, nosotros como pueblo indígena tenemos dos enemigos históricos, si se quiere, la Iglesia y el Estado, si lo queremos plantear en esos términos.
pero el Estado nos permite, digo, mediante esta legislación, nosotros sabemos que es el Estado, sabemos lo que es la Agencia Córdoba Cultura, que hay partes que son privados, Córdoba es como muy particular en esa cuestión, pero entendemos que es la estrategia como para poder en el pueblo generar conciencia y decir, no, bueno, se está utilizando un camino legal, porque hay una visión legalista de la vida, o una visión muy estadocéntrica de la vida, si se quiere, que si nosotros nos plantamos solos, ¿sí? Digo, un extremo, ¿no? Como han hecho otras comunidades, se acerca el territorio, se hace una ocupación ancestral en ese lugar, ¿cómo va a ser la visión de los vecinos y de las vecinas? ¿Qué van a decir? Y obviamente nos van a decir de todo, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que por esa vía podemos empezar a generar conciencia, sabiendo de los riesgos, ¿sí? Igual tener en cuenta que no asegura nada el hecho de que sea un patrimonio. O sea, lo vemos en Cerro Colorado, digo, acá en Candón, o sea, la ley, digamos, lamentablemente no se cumple. Entonces, como que en realidad tampoco es, bueno, lo declaramos patrimonio, acá nadie va a tocar nada. Si no hay comunidad que esté ahí sosteniendo eso, la ley nunca se va a cumplir, digamos. Claro, por eso el patrimonio lo decide la comunidad y lo tiene que defender y sostener Claro. la comunidad, Sí, digamos. bueno. Después lo otro es un anexo y es un arma súper de doble filo. ¿Qué pasa cuando pongo el caso de mi viejo, cuando mi viejo empieza a finales de los 90 a decir, che, somos indios, y cuando dice, come chingón, cuando empieza a tomar eso, y esa palabra que fue impuesta se forma en una idea muy fuerte y que ayuda a los procesos de autorreconocimiento de la familia. O sea, está todo bien, deconstruimos, sí, son cambiares, son como chingones, cami chingón, lo deconstruimos, pero hay que tener ojo, porque ahí también hay una fortaleza, ¿sí? Porque uno cuando ha visto a los viejos, a los abuelos, tíos, incluso yo a mis primos que recién ahora están como cayendo con un par de cosas, dice come chingón, y hay como un orgullo. Y bueno, y yo voy, que por ahí yo estudié historia, tengo un poco más de herramientas, como decís vos, pero decir, bueno, pero también fue una imposición colonial, qué sé yo. ¿Qué importa? O sea, sí, dice como chingón. O sea, entonces, ojo, porque esta deconstrucción también, digo, puede, o sea, es como un arma de doble filo también, porque uno encuentra también la fuerza ahí, en el nombrarse. Sí, es la resignificación histórica también que se da ese nombre. Yo no soy miembro de la comunidad, pero estoy muy interesada en el tema, y lo que veo en otros vecinos, tanto de acá como de Agua de Oro, es un inmenso prejuicio. Son pseudo indios truchos y que vienen a hacer acá, una descalificación absoluta, yo la escucho todos los días. Entonces me parece que está bueno como salir un poquito con más información, o sea, la gente no es muy permeable a este tipo de información, es más de ponerte la cruz y desacreditar, digamos. Yo recibí particularmente ahí una persona que me decía que estos habían ido a poner huesitos ahí, que yo tengo mi lote, lo compré, y yo quiero hacer mi casa, y ¿por qué no voy a hacer mi casa? Y decirme que ley me impide, o sea, la propiedad privada está vigente, y yo compré ese lote y quiero hacer mi casa. Y acá me plantaron unos huesitos para que yo no haga mi casa. No, pero no pasa por ahí, me parece que está desde otro enfoque, no pasa porque no creen. Que hubo una presencia del pueblo originario es más que obvio, es más que evidente. El gran desafío que se le presenta al pueblo originario es la supervivencia, es el sobrevivir, el defender su lugar. Pero eso lo van a conseguir con consenso, hablando. Es muy importante esta reunión, porque también hay mucha gente que tiene derechos adquiridos sobre esta tierra, que no está mal, no, chicos, que no está mal, que tampoco está mal. Porque obviamente a ellos hubo leyes en su momento que le dieron esos derechos, ¿está? Y eso no lo hace tampoco ni buenas ni malas personas. No. Ese terreno, antes de tener dueño, alguien llegó y dijo, esto es mío. Y se lo quitó a quien enterraba ahí. Te lo vendió a vos. Bueno, te tocó a vos. Que te vendieron un cementerio, ponele. Bueno, ¿lo respetás o no lo respetás? Claro. Está bien, bueno, pero... Después, no sé, ¿podemos reclamarle a quien reclama lo propio? La ley protege el patrimonio, por eso estamos acá en una instancia de legalización de esto, no hay una cuestión de forzar las cosas. O sea, ¿es triste para esa persona encontrarse en esta situación? Sí, puede ser, pero a ver, existe. El tema es qué se hace hoy con eso. O sea, estamos hoy acá. Entonces, bueno, si realmente valoramos a esos pueblos que vivieron acá, valoramos la historia y desde qué lugar nos posicionamos, digamos, porque si estamos reconociendo todo eso, bueno, entonces el dueño del terreno tiene que de alguna manera ceder y reconocer que, bueno, que más allá de que te tocó la mala suerte de que es ese terreno, ¿no?
se tiene que llegar a un arreglo porque hay una ley que ampara los derechos de los pueblos originarios. Esa persona pero quiero terminar de buena fe, no es que vino... Está, pero digo, digamos, el poder que nosotros tenemos en este momento y la oportunidad histórica que nosotros tenemos en este momento es de posicionarnos. Lo que sí hay que buscar un acuerdo, porque también hay gente que digamos que le han dado derechos, así como los pueblos originarios también tienen sus derechos y lo tienen que obtener. Uno no está diciendo que no. El tema es que acá, bueno, hay dos intereses contrapuestos. ¿Cómo hacemos para solucionar este tema? A mí me parece bárbaro eso. Lo que sí hay que historizar un poco. Los derechos que nosotros hemos logrado ha sido con mucho dolor y con todos estos prejuicios encima. El derecho a la propiedad privada se instaló muy fácil. Muy fácil. Me parece que acá se juega algo mucho más importante que el tema económico, que es el tema de la identidad. Porque no es lo mismo decir mi abuelo o mi bisabuelo era como chingón, a decir mi abuela era italiana o siria, como que el peso es como en nuestro país es donde, digamos, donde seguramente que más del 50% se tiene sangre indígena. Entonces como que acá está en juego eso, me parece. Pero si nadie te discute eso. No, yo creo que sí, que lo que se discute precisamente es eso. En número no sé si hay un genocidio mayor que el que se hizo con los indígenas en América. Entonces resulta que, empiezan a aparecer huesos acá, o empiezan a aparecer huesos allá. Estoy diciendo, bueno, en toda nuestra provincia, pero todo eso se negó sistemáticamente, solo hace 20 años se habrá empezado a cambiar el paradigma histórico. Entonces a mí me parece que lo que se juega acá es quizás un problema de nuestro país, ¿no? De nuestra identidad y de la negación constante. Una vez una señora me dijo, no, porque los comechingones eran así, así, así. Y yo pensaba por dentro, digo, ¿tiene nada que ver con mi viejo? ¿No tiene nada que ver con mi abuelo lo que me está diciendo esta señora? ¿De dónde sacan esas cosas? ¿No? Pero es como muy violento, ¿no? Porque uno se siente re violentado cuando te vienen a decir, esto es lo que hacían ustedes. O sea, a mí me sale el insulto de adentro y digo, bueno, sí, chao, o sea, mi viejo nunca hizo eso, o sea, mi abuelo tampoco nunca hizo eso, no tiene nada que ver eso, ¿no? Entonces hay que deconstruir esa imagen, ¿no? De lo tan acartonada. Yo creo que eso, para mí, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa necesidad todo el tiempo de definir qué es lo indio, ¿no? El que hablamos nosotros, el indiómetro. ¿Cuán más indios sos? Pues nosotros nos pasa, por ejemplo, estamos atravesados seríamos como una comunidad súper heterogénea de provenencias ancestrales de distintos lados, donde hubo mucha historia, donde hubo cuestiones así de asumir en distintos momentos distintas identidades, porque tiene también que ver con una supervivencia, con momentos de la historia que fueron un poco más álgidos que en donde era mejor ocultar ciertas cosas, que también ese ocultar de alguna manera ayudó a la permanencia de ciertas cuestiones, porque no se asumía una identidad, pero sí tenía que ver con un resguardo, ¿viste? En determinados momentos, y eso también me ha pasado estando en Córdoba de ver en las familias. ¿Cómo se asume la identidad? Y bueno, creo que tiene que ver con esto de posicionarse, y me gustó lo que decía él de la cuestión de tomar la identidad y poder nombrarla, y ese nombre, aunque en algún momento significaba vergüenza o significaba o lo impuso la lengua española, tomarla y resignificarla y usarla hoy como una forma de sostener la permanencia. Mirá, no somos todos blanquitos, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos una historia, y esa historia tiene muchas cicatrices, y estamos tratando de alguna manera de sanar esto que pasa con los territorios, y que pasa con los cuerpos, y que pasa con las formas de identificarse. Y sanar la historia de la familia. Yo creo que los que venimos de acá, las historias de familia son durazas. La historia, por lo menos de la familia reina, es duraza, así, pero le pasaron re mal. Y después uno cuando empieza a investigar, hasta hace 120 años vivíamos en comunidad, hasta que vino el Estado y dijo, che, esta tierra, chao, así. Y yo cuando descubrí eso, que la tesis de mi licenciatura es estudiar mi familia, cuando descubrí eso digo, claro, de ahí hemos salido pobres, que mi abuelo albañil toda la vida, se rompió la espalda, que mi viejo no secundario, y claro, ahí tenés razón. Entonces, sanar eso me parece que es así como fundamental.
Esta mañana lo veía y le decía que él me ha amparado siempre y que me da la impresión que él me quiere abrazar. Yo lo quiero mucho y siempre me dio leña para el fuego que hacía falta. Por eso lo quiero. Porque uno muchas veces te pone en la sombra, piensa cuánta cosa. Y es como si él la comprendiera, un amigo, claro. Uno tiene que cuidarlo. Muchos dan su fruto, todo. Él también daba algarroba. Se habré comido algarroba blanca. Bueno, él habrá querido vivir como yo. Muchos años. De parte de mi papá, sé que mi abuela del Cerro Colorado era como india, pero como ella lo abandonó a él, digamos, vaya a saber bien las cuestiones porque tampoco nunca se habló, es como que era un silencio así. Y yo hasta el día de hoy tengo como ese interés y esa gana de saber por qué, digamos, porque ella era como la criada, digamos, de los capataces. Claro, ahí está. Y al ser la criada era como que, bueno, había dos capataces y como que también la identidad de mi papá, ella nunca supo de quién era hijo o del padre, digamos, pero sí de esta mujer, digamos. Y a mí siempre como que el Cerro Colorado es una cosa que me es fuerte así, desde que lo conozco y no entiendo, no entendía ni nada, pero siempre como que, che, vamos a algún lado, vamos al Cerro Colorado. ¿Y cómo te encontraste en el monte acá? Porque yo cuando te conocí a vos era así, te vimos, en realidad con el Romy te vimos y dijimos así, salías con una ramita de piquillín ahí a defender los morteros, así, guerreraza. Ajá. Te juro que no así de, ni le escucho la motosierra ni nada, es como que me levanto y ya... ¿Por qué estás cortando el árbol? La defensa. La defensa, sí. Y después como que aprendí, bueno, tampoco tan así como con la ramita, pero bueno, primero la palabra, si hay una intención del otro, es como que bueno, ahí vamos, y si no, bueno, te cabe el cachetazo, hermano. Es una reacción, consecuencia también de que te están invadiendo, sí, ya sea el espacio, el pensamiento, el espíritu, lo que sea. Son 500 años de sufrimiento, nosotros sabemos lo que es, que cada una de las familias guardó mucho el silencio, es más, se ha cortado la lengua por hablar, la lengua. Se han suprimido un montón de formas de, bueno, la cuestión de la medicina, prácticas cotidianas, así como que la han coartado. Y digo, todo eso también como que genera, sin duda se acumula adentro y llega un momento en el que tiene que salir. Y a vos te llevaron mucho los sueños también, ¿no? Y como que siempre tuve muchos, sueños, pero no los podía compartir porque... o sea, a veces ni yo es que no está en la comunidad, es lo que decía Larry, que por ahí que hay ciertos roles, como por ejemplo el que sueña o el que tiene el uso de la palabra para las cuestiones políticas o para comunicar, o la autoridad espiritual, pero hay, digo, en lo comechingón como en lo mapuche, o sea, está ese rol. Claro. Lo que pasa es que la gente nace sin el contexto que lo ayude. El sueño era ese, que yo bajaba de mi casa, cruzaba el río, yo le decía a la piedra que iban a destruir todo, y todo fue cuando empezó a suceder lo del Cerro Colorado. Claro. Cuando empezaron a extraer los cuerpos del Cerro Colorado ahí. Sí, tenés razón. Y yo le decía eso a la piedra, y como que la piedra, así toda arrugada y toda vieja, me decía que no me preocupara, que iba a estar todo bien, que ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer y que ella también iba a hacer lo que tenía que hacer. Y a todo esto así era como que, bueno, yo de alguna forma en el sueño me calmaba y empezaban a salir los esqueletos, así los huesos de distintos lugares del monte y como hacer todo, hacían como un semicírculo como protegiendo el monte de acá.
contra la visión por ahí occidental que dice que ve solo huesos, están con nosotros los abuelos y las abuelas están ahí, porque se manifiestan y hablan. Siempre estuvieron y siempre están para los que quieren Tal cual. verlos y quieren escucharlos y no van a estar para los que no quieren. Igual que los guardianes de los lugares, los guardianes de las plantas, el tata, el padrillo, los guardianes de los territorios están. Si uno los ofrenda, los vuelve fuertes y están nuevamente y uno los ve y pueden entablar ese diálogo. Yo lo que entiendo que hicieron los abuelos y los bisabuelos era guardar el silencio como una forma estratégica. Sí. Es cuidar la bracita, es decir, se pasó la noche, o estamos entrando en la noche mejor dicho, todo el mundo se va a dormir y queda la bracita, y para arrancar el fuego el otro día se lo cubre con ceniza y después al otro día, en otro momento, se lo descubre y el soplo, que es la vida misma, ¿sí? Hace que se prenda el fuego nuevamente. Entonces yo pienso que los abuelos hicieron eso ahí, cuidaron la bracita, escondieron ahí hasta la expresión más mínima por ahí de la cuestión identitaria y bueno, y que nos está tocando por ahí a nosotros, por todas las señales que uno va teniendo. Y debemos recordar siempre que somos parte de la tierra y no dueños de la tierra, porque ella nos contiene y gracias a ella tenemos esta vida.